referirse a cómo es que un Estado puede organizarse. Y lo reservaba el término constitución exclusivamente a cuando hablábamos de la existencia de una democracia, pero en una oligarquía, en una tiranía, eso no existía porque al final los oligarcas y los tiranos decían, y lo que decían era la fuente del derecho pura y simple. El fenómeno en verdad constitucional es relativamente moderno. Surge recién con la caída de lo que se conoce como el antiguo régimen y surgimiento del Estado liberal, el siglo XVII, siglo XIX aproximadamente. En Estados Unidos es la primera vez que se da una constitución con la Revolución Americana. Ellos son los primeros en emitir una constitución. Luego también está en Europa ya la conocida Revolución Francesa, siendo que en Francia no surge rápidamente una constitución de la misma manera que surge en la Revolución Americana, sino lo que hay en principio es una declaración de libertades, es decir, un documento con derechos generales de la persona, más no una constitución propiamente dicha, lo cual sí sucede en la Revolución Americana. Pero lo cierto está, y acá tenemos que partir, y esta es la premisa de esta clase, es que el concepto de constitución, tal como hoy día lo comprendemos y lo estudiamos en las clases de derecho constitucional, es un fenómeno reciente. No ha existido antes. Antes de la caída de estas revoluciones, lo que existía era pues gobiernos monárquicos y a través de las monarquías, en verdad, era el monarca quien establecía las reglas de juego. Con la caída de las monarquías es que recién comienza el fenómeno constitucional. Y constitución viene justamente de constituir el Estado. Había una necesidad, producto de estas revoluciones que estaban sucediendo, de reemplazar el antiguo régimen de las monarquías y constituir un nuevo Estado. Entonces, era una cosa indispensable contar con este documento denominado Constitución, porque era una forma de reafirmar cuáles iban a ser las reglas mínimas en las cuales se iba a basar el nuevo Estado que se estaba creando. De ahí viene la palabra constitución, de constituir. Y fue por ello, al principio, exclusivamente una manera de organizar al Estado. Luego de pasarse esa fase inicial de organización del Estado, se le da y se le otorga el rango de norma jurídica suprema y se introduce en la Constitución ya no solo la organización del Estado, llamada organización del Estado como los elementos de quién nos va a gobernar, cómo lo vamos a elegir, cuál va a ser su tiempo de gobierno, sino que además comienza a tener un carácter de norma jurídica suprema al convertirse en la única fuente de derecho que puede decir cómo se puede producir derecho y en base a qué principios y con qué formalidades. Esto viene de toda la teoría desarrollada por Kelsen, ya lo habrán estudiado en sus clases, un autor alemán bastante conocido. Por si acaso, el término de la pirámide de Kelsen, si lo han escuchado, y en la estructura piramidal, no la acuña Kelsen. ¿Ya? Kelsen habla de una jerarquía de normas, pero el sistema piramidal y la pirámide de Kelsen, evidentemente Kelsen no la dice. Pero lo cierto está que Kelsen sí establece las bases jurídicas y filosóficas que le comienzan a otorgar a la Constitución ese carácter de norma jurídica suprema que hasta ese momento no la tenía. Hasta antes de la aparición de las constituciones no existía nada parecido. Surge la Constitución exclusivamente como una manera de organizar el Estado, pero nunca nadie le había dado ese carácter de norma jurídica suprema. Eso es una fase siguiente que se le da a la Constitución. Y una fase tercera, en esta fase inicial de la creación de las constituciones, que como les digo, fueron creadas para reafirmar el nuevo régimen que se estaba creando.
Se estaban eliminando a los monarcas, se estaba eliminando el régimen anterior y había necesidad, pues, de crear un documento donde se señalara cuáles eran las formas y las reglas como la sociedad iba a regirse. Pero al inicio solamente era para organizarse. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Va a haber un rey? ¿De repente va a ser una monarquía constitucional? ¿Cómo se van a organizar? La siguiente fase fue, oye, esto que llamamos constitución no solamente nos va a decir cómo nos organizamos, ahora además nos va a decir cuáles son las fuentes productoras del derecho, cómo es que se pueden dar las leyes, en base a qué principios y en base a qué formalidades. Ahí es donde comienza a hablarse de la ley formal y la ley formalmente constitucional y la ley materialmente constitucional. Es decir, era necesario también que las leyes sean expedidas guardando una formalidad establecida en la Constitución. Y una tercera fase en esta generación inicial de las constituciones fue otorgar dentro de la propia Constitución un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, tanto materiales como formalmente, porque si la Constitución dice cómo nos organizamos, si la Constitución nos va a decir cómo hacemos leyes, tiene que decirnos también qué va a pasar si alguien no las hace como estamos diciendo que se tiene que hacer. Entonces, ahí es que surge en esta tercera fase de este proceso incipiente de las constituciones, darle y agregarle contenido a la Constitución sobre el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes para poder cumplir con la idea básica de toda norma. Una norma tiene que tener un factor de coerción. Y así surgieron las constituciones. Pero si hoy día nosotros revisamos las constituciones que tenemos, la constitución colombiana del 91, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que en ellas se dice más que simplemente esto. Y surge la pregunta, por ende, ¿qué normas pueden incorporarse en la Constitución y qué normas no pueden incorporarse en la Constitución? Y por eso es que he querido desarrollar esta clase, porque puede ser un aspecto algo confuso. ¿Qué es lo que puedo poner en la Constitución y qué es lo que no puedo poner en la Constitución? ¿Existe acaso una limitación sobre qué tipo de normas pueden estar en la Constitución o no existen? Y para avanzar un poco en la idea, tenemos que precisar además que las constituciones modernas básicamente son escritas y normativas, es decir, en base a una estructura de norma, un supuesto de hecho con una disposición de carácter obligatorio o declarativo según la clase de la norma. Pero existen aún hoy en día constituciones que no están escritas. El caso más emblemático de constitución no escrita es el caso de Inglaterra o de Reino Unido, para hablar con mayor propiedad, en donde, por ejemplo, ellos no tienen una constitución escrita hasta el día de hoy. Tienen una serie de documentos que incluso pueden rastrearse hasta antes de las primeras constituciones, de la primera constitución americana, pero que no eran en estricto una constitución ni un texto constitucional, sino que son estructuras normativas que luego, cuando comenzaron a crearse las constituciones, como les digo, con la caída del antiguo régimen, recién comenzó a haber una estructura de normas constitucionales con ese rango, como hoy día las conocemos, pero a través de un proceso jurisprudencial que existe en el derecho anglosajón, básicamente en Inglaterra, porque en Estados Unidos la Constitución sí es escrita, pero en Inglaterra, en el Reino Unido, ahí todavía la Constitución no es escrita, está construida en base de textos bastante antiguos, pero desarrollada básicamente a través de un sistema jurisprudencial. También encontramos constituciones que no son normativas, es decir, que son meras declaraciones sobre lo que debe de pasar en determinado país. Pero en nuestro contexto latinoamericano y en la mayoría, la verdad, de países, sobre todo todos los países nuevos que se han creado, incluso aquellos países nuevos que se crearon a raíz de las guerras mundiales que hemos tenido,
una de las cosas básicas con las cuales se comienza es con la creación de la Constitución, dadas las bondades que tiene este documento como una norma jurídica positiva suprema. Es decir, todo Estado quiere tener una Constitución para poder establecer con claridad cuáles son las reglas que la sociedad va a regirse en esa sociedad determinada, en ese Estado. Es incluso un elemento muy importante para considerarse un Estado frente a otro Estado, es decir, la soberanía que tiene un país frente a otro país. He ahí que la evolución moderna del derecho constitucional ha hecho que la creación de nuevos países, al igual que lo que sucedió cuando cayó el antiguo régimen, trate de nacer siempre con una constitución, cosa que sucede permanentemente en la evolución que tenemos en nuestros países. En nuestros países también, cada vez que hay una revuelta política, el nuevo régimen que se instaura siempre quiere instaurarse con la existencia y la creación y la promulgación de una constitución nueva. Hay excusas miles para crear nuevas constituciones, pero básicamente lo que quiere el nuevo régimen que se instaura por diversos fenómenos políticos que puede haber en nuestros países, quiere imponer su constitución con sus reglas, no solamente para poner nuevas reglas, sino para afianzarse como un nuevo régimen y una nueva, se podría decir, una refundación del Estado. Todo político quiere refundar, quiere desaparecer lo que existió antes y refundar la sociedad creando nuevas constituciones, cuando sería muy fácil reformar e iniciar un proceso de reformación de la Constitución, dado que todas las constituciones siempre traen artículos para ver cómo vamos a modificar esa Constitución, ¿no? Y se habla de cambios constitucionales y de mutaciones constitucionales. No voy a tocar ese tema de las mutaciones en esta clase, pero lo cierto está de que en puridad no habría una necesidad de crear nuevas constituciones, dado que las constituciones ya prevén cómo deben de ser cambiadas y reformadas, y podría cambiarse mucho de ellas manteniendo su estructura inicial. Pero lo cierto está que la Constitución no es exclusivamente una norma jurídica suprema, sino que además se constituye en un documento eminentemente político de reformulación y refundación de una sociedad a criterio de la persona que llegó en ese momento a tomar el gobierno de un país. Sin embargo, más allá de ese aspecto, resulta claro de que la Constitución, una vez expedida, resulta jurídicamente vinculante para todos los poderes del Estado. Es decir, no podemos hablar de Constitución si la Constitución no es vinculante. Si es que mañana un ministro no quiere cumplir la Constitución y no va a haber una forma de sancionar esa conducta, la Constitución va a quedar en desuso o no será con puridad una Constitución. Pero entonces regresemos al objetivo principal de esta clase, que es ver qué cosa es una constitución. Ya vimos que la constitución sirve para constituir una sociedad, un conjunto de normas, pero en sentido estricto, la constitución vendría a ser las normas jurídicas esenciales. Disculpen, acá se me ha tapado con esto de acá. Sí. Vendría a ser las normas jurídicas esenciales del Estado, la determinación de los órganos y el procedimiento de la legislación, forma la Constitución en sentido propio, originario y estricto del término. Es decir, hoy día podemos hablar de una Constitución en sentido estricto para referirnos exclusivamente que la Constitución debe de reunir exclusivamente la forma en que se organiza un Estado, primer elemento del sentido estricto de la Constitución, la forma de organización del Estado. El segundo es el procedimiento para el control de la creación de normas legales y de todo el cuerpo normativo de un país. Y en tercer lugar es el control
jurisdiccional que se da al interior de la Constitución. Eso sería la Constitución en sentido estricto. Una Constitución debería de incluir exclusivamente tres elementos, esas tres características, y el resto podría no existir. Si revisamos, sin embargo, nuestras constituciones, como la colombiana del 91 e incluso la anterior de Colombia, vemos que la constitución nuestra dice mucho, mucho más. Y lo que ocurrió es de que pasó un fenómeno, segundo, lo que se llama la constitucionalidad del derecho. Es decir, en el proceso de constitucionalización comenzó a ocurrir lo que también se llama la nomocracia o gobierno de la ley. Se quería que todo acto del Estado, para ser válido y legítimo, tenía que derivar necesariamente de una competencia prevista en una Constitución. Ese gobierno de la ley, que todo esté en la Constitución, comenzó a extenderse y a tratar de incluirse absolutamente todo en la Constitución. Y pasamos así de lo que al principio fue la Constitución, exclusivamente como una manera de organizar el Estado, pasamos a una situación en que luego pasa a ser una norma jurídica suprema, diciendo quién puede producir derecho, en base a qué principios y cuáles formalidades, y luego a un control jurisdiccional de las normas. Pero además, la Constitución, como ya lo adelanté, tiene una dimensión sociológica. Trata de afianzar en una manera solemne el nuevo estado de las cosas. Como les digo, trata de refundar la sociedad cuando un nuevo régimen se apodera del poder y acto seguido crea la Constitución. Y cuando hablo de nuevo régimen no hablo necesariamente de la existencia de una revolución, un golpe de Estado. A veces sucede también un cambio ideológico importante en una sociedad que tal vez que en el momento que lo estamos viviendo no lo percibimos a cabalidad. En la historia peruana, por obvias razones, la conozco más de cerca, el cambio de la Constitución del 79, por ejemplo, la Constitución de 1979 que tuvo el Perú, se crea a raíz de la caída del régimen militar que nos gobernó en el Perú por 12 años, desde el año 70 hasta los 68, perdón, hasta el año 78. El año 78 cae el gobierno militar y después de 12 años de gobierno, lo que ocurre es que el nuevo Estado democrático en ese momento se instaura, siente la necesidad de crear una nueva constitución. Podría haber cambiado la anterior, pero quería afianzarse como nuevo régimen. Luego de la del 79, actualmente en el Perú tenemos la Constitución de 1993, que se crea no por una revolución, pero sí por la caída y la existencia de un golpe de Estado que da en ese momento Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori crea, a raíz de querer legitimarse, convoca una asamblea constituyente y crea la Constitución del 93. Hoy día en Perú se está hablando de cambiar nuevamente la Constitución porque se considera también que estamos ante un nuevo escenario totalmente diferente a el existente en el 93. Pero se olvidan, y no es que sea un olvido por incapacidad de lectura, es un olvido totalmente exprofeso de que la Constitución prevé el cambio constitucional parcial de sus normas y que fácilmente podrían ser cambiadas. Sin embargo, esta dimensión sociológica de lo que es la Constitución, que persigue afianzar de manera solemne el nuevo estado de las cosas, hace que en nuestros países permanentemente se creen nuevas constituciones. Y no es un fenómeno aislado a Latinoamérica. En Francia, por ejemplo, se debatió mucho en un momento si el Código Civil de Napoleón era o no parte de la Constitución, justamente por su importancia sociológica. Napoleón, cada vez que avanzaba en sus guerras e iba conquistando territorios, lo que hacía Napoleón era imponer también la estructura normativa de su Código Civil. Y la reafirmación sociológica y la importancia que tenía el Código Civil napoleónico para Francia fue tremenda.
Evidentemente, cuando Napoleón perdió las guerras y Francia regresó a ser lo que era Francia, la definición de las fronteras y de qué es lo que era Francia venía dado también por la aplicación del Código Civil napoleónico. Entonces, en Francia hubo un debate si el Código Civil formaba parte o no formaba parte de la Constitución, dado que al final de cuentas tenía el Código Civil napoleónico esa dimensión sociológica de afianzar y decirnos, este es nuestro país y ese no es nuestro país. Y las formas que nos organizamos, no solamente nos organizamos a través de ese documento llamado Constitución, que nos organiza en la parte política, en la parte gubernamental, nos dice cómo dar leyes, sino que también nos organiza con aspectos tan básicos como cómo se transfiere el derecho de propiedad, o si hay derecho de usufructo, o cuáles son los requisitos para que haya un matrimonio. Entonces, la discusión que ahí existió fue si el Código Civil podría ser llamado también como un anexo a la Constitución y si formaba también parte de la Constitución. Y ahí la importancia de saber con claridad qué cosa es la Constitución. El debate, para no aburrirlos con este tema, se decantó evidentemente con el hecho que el Código Civil no formaba parte de la Constitución, más allá de esa dimensión sociológica. Pero siguió hasta ahora y hasta ahora sigue la discusión qué es al final la Constitución. Es decir, ya hemos visto que en sentido estricto lo que debe de tener, pero hasta qué extremo la Constitución puede abarcar otro tipo de normas. Existe Existe consenso de que la Constitución en su sentido estricto, lo debo repetir, es la organización política de un Estado. Existe consenso que la Constitución nos tiene que decir cómo es que se deben de dar leyes, tanto en sentido material como en sentido formal, y existe consenso también en cómo se debe dar ese control jurisdiccional para que la Constitución se aplique. En eso existe consenso. Lo que no existe consenso es ¿y qué más cosas se pueden incorporar como con ese rango constitucional? Y en eso vamos a avanzar un poquito más. Y acá está lo que les había adelantado, en el sentido que las normas jurídicas esenciales del Estado, la determinación de los órganos, eso es en estricto lo que se llama constitución. Y lo que se ha concluido en verdad es que adicional a a ese sentido estricto del término de lo que es constitución, podrá incorporarse en la constitución prácticamente todo. Es decir, no existe una restricción doctrinaria que nos pueda definir con claridad cuáles son los límites normativos que deben de incorporarse a la Constitución, sino que al final de cuentas se incorporará en la Constitución aquello que una sociedad considere que debe de estar. Si una sociedad considera que todo su código civil tiene que estar en una constitución, lo podrá incorporar en toda una constitución y tendrá que estar en este cuerpo normativo llamado constitución. Lo normal y el proceso que ha venido sucediendo es que cada vez se incorporan más normas a las constituciones y las constituciones cada vez son mucho más extensas dependiendo del fenómeno político del momento. En la Constitución del 79 en el Perú, por ejemplo, el articulado, el número de artículos constitucionales era mucho más extenso que el número de artículos que tiene la Constitución del 93. Y hoy en día, una de las críticas que los propulsores de las nuevas constituciones en el Perú están señalando es que la Constitución del 93 le faltan artículos. Es decir, están queriendo que en la constitución nueva que se cree en Perú se incorporen una mayor cantidad de normas. ¿Qué es lo que va a poner un límite? Lo que la doctrina sí tiene uniformidad es que no hay límite. El límite lo impondrá la sociedad al determinar qué cosas va a incorporar en su constitución y qué cosas no va a incorporar en su constitución. Lo que sí debe de haber es un núcleo que no puede moverse de rango constitucional
para poder decir que estamos ante una constitución, que es, lo que vuelvo a repetir, la organización política del Estado que emite la constitución, el procedimiento legislativo, qué cosa es una ley, y el control jurisdiccional. Con esos tres aspectos ya tenemos constitución. Sobre eso podemos añadir cualquier otra norma que la sociedad en su momento quisiera agregar a su proceso constitucional. Hay una definición que les he puesto de Hollerbach sobre cuál es la constitución en su sentido estricto, ¿no? Y encontramos también en la evolución constitucional lo que llamamos generaciones de derechos normativos. Hablamos que las constituciones inicialmente tenían una primera generación de derechos que estaban constituidos exclusivamente por los derechos civiles y políticos. Eran los derechos como el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Esta primera generación de derechos es lo que encontramos nosotros en las primeras constituciones históricas. Luego viene una segunda generación de derechos y esta segunda generación de derechos ya incorpora derechos económicos, sociales y culturales, tal como la equidad, la vivienda, la educación, la salud, que son derechos económicos y sociales que la primera constitución que los incorpora en una manera bastante innovadora, dado que, como les digo, hasta ese momento la constitución solamente incorporaba estos derechos de primera generación, dado que eran los derechos que en sentido estricto se entendían como derechos constitucionales, pero en esta segunda generación ya comienza a abrirse el abanico para incorporar derechos económicos. La primera constitución que lo hace es la Constitución mexicana, la denominada Constitución de Querétaro. Fenómeno que luego es seguido por varias constituciones y hoy en día la verdad que no existe constitución moderna que no incorpore estos derechos económicos, sociales, culturales. No es un requisito, sin embargo, que lo estén. Como les vuelvo a repetir, una constitución básicamente tiene las tres características que ya hemos visto y se pueden incorporar a ella una serie de derechos nacionales, pero si nos mantenemos exclusivamente en estas tres características, habrá constitución. El mejor ejemplo de ello es la Constitución americana. La Constitución americana no incorpora en ninguno de sus articulados, es muy breve la Constitución americana, no incorpora evidentemente los derechos económicos, sociales o culturales como los tenemos nosotros desarrollados en nuestras constituciones. Y no lo necesita. Nosotros podríamos tener una constitución donde tampoco se incorporen estos derechos constitucionales de segunda generación, que a veces la incorporación de estos nuevos derechos podría resultar incluso como podrían provocar un desgaste constitucional porque muchas veces son normas que no son posibles de cumplir. Nos encontramos, por ejemplo, en la primera generación, un derecho tan válido, tan obvio como es el derecho a la vida, que resulta claro que si alguien violenta el derecho a la vida, va a recibir una sanción. Pero en los derechos de segunda generación, por ejemplo, nos podemos encontrar con un derecho que parece algo básico, esencial, como es el derecho a la salud o el derecho a la educación. Pero seamos honestos, ¿acaso todos tenemos ese derecho dentro de nuestros países? Lo cierto está que por más esfuerzos que haga el gobierno de turno, no puede llegar con un derecho de educación, con un derecho de vivienda o con un derecho de salud hacia toda la población de nuestros países. No porque no quiera hacerlo, sino que nuestras limitaciones económicas no nos impiden llegar al cumplimiento de esos derechos. Y resulta claro, eso sí, que en la Constitución están planteados estos derechos de segunda generación muchas veces con un carácter programático. Es decir, el Estado procurará, señala, un derecho de educación justa para todos. El Estado procurará un derecho de salud justo para todos. Para de esa manera, con ese condicional, evitar un desgaste constitucional cuando tengamos normas que no puedan ser aplicadas y no puedan tener ese carácter obligatorio. Pero lo cierto está
que por más programática que sea la norma, comienza a aparecer en la Constitución que incorpora estos derechos de segunda generación como un documento más declarativo antes que un documento normativo. Y nos obliga a nosotros, como operadores del derecho, a hacer una distinción entre el contenido normativo estricto que tiene la Constitución del contenido declarativo o programático que tiene la misma y sobre las cuales al final son valores o aspiraciones que tiene una sociedad, pero que no se pueden ejercer coercitivamente, no se pueden exigir en una sociedad. Además de esta primera generación y de esta segunda generación, surge una tercera generación de derechos que se incorporan en la Constitución, que son, por ejemplo, los derechos a la solidaridad, como el derecho a la paz, calidad de vida, la biogenética, ¿no? Son derechos totalmente nuevos que recién están siendo estudiados y que ya están siendo incorporados también en la Constitución, cada vez más con ese carácter no normativo, más como una cosa declarativa y producto más tal vez como justificación de la necesidad de hacer nuevas constituciones, porque podríamos, vuelvo a repetir, quedarnos exclusivamente con una constitución totalmente en su sentido estricto y olvidarnos de la segunda generación de derechos constitucionales y de esta tercera generación de derechos constitucionales. Algunos autores incluso ya están hablando de una cuarta generación de derechos, pero la verdad todavía no existe uniformidad y es muy confuso a qué llaman cuarta generación. Lo que es bastante extendido en la doctrina es hablar exclusivamente de tres generaciones de derechos constitucionales que podemos encontrar en una constitución y llamar y decir qué es una constitución. Por otro lado, tenemos que tener en claro que la Constitución no es una, perdón, acá me he equivocado, es una unidad esquemática, pero no es una unidad cerrada. Acá está mal, voy a corregir el tema, ¿ya? Y acá hay dos teorías para ver cómo es la Constitución, ¿ya? La teoría conflictivista señala que los derechos constitucionales pueden estar en conflicto, ¿no? Y que hay que ponerle, al estar en conflicto, un derecho constitucional va a predominar frente a otro derecho constitucional. Entonces se habla, por ejemplo, y lo podemos encontrar incluso en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el peruano y también el colombiano que he citado en estos casos, podemos encontrar que, por ejemplo, los tribunos constitucionales hablan que un derecho tiene más peso que el otro. Generalmente cuando hay una discusión, por ejemplo, del derecho de libertad de expresión frente al derecho de intimidad, cuando le llegan acciones constitucionales relacionadas a la libertad de prensa. Entonces, la discusión que generalmente se da ante una acción de amparo, por ejemplo, que se pueda haber interpuesto por violación a la libertad de expresión, es qué debe de predominar, la libertad de expresión o la libertad y la libertad de información frente al derecho de intimidad. ¿Qué derecho constitucional predomina uno frente al otro? Esa es una forma de ver la Constitución, lo que se llama una teoría conflictivista, es decir, ven la Constitución como un conjunto de normas que están en conflicto y que una norma gana sobre la otra cuando se impone en la interpretación constitucional. Sin embargo, la otra teoría, la denominada teoría no conflictivista, señala que los derechos constitucionales no están en conflicto, sino que deben de verse como una unidad esquemática. Por eso les digo que ahí está errado el no inicial, por favor, lo voy a corregir en el PowerPoint que después les voy a compartir. La teoría no conflictivista lo que señala es que la Constitución, sus derechos no están en conflicto, sino que estamos ante una unidad y que la Constitución tiene que entenderse como una unidad y que si bien pueden haber tensiones y contradicciones entre las normas constitucionales, como por ejemplo el derecho a la intimidad y el derecho a la información, no es que un derecho se predomine frente al otro,
No es que un derecho se superponga con mayor valor sobre el otro derecho constitucional, sino que en verdad lo que hace el Tribunal Constitucional cuando define en un caso concreto cuál derecho es el que va a aplicarse al caso concreto, no lo está haciendo porque un derecho tenga mayor valor que el otro derecho, sino que como la Constitución es una unidad única, entonces lo único que está haciendo es ponerle límites a un derecho frente al otro derecho. No es que uno esté por encima del otro, sino lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es fijar una delimitación de derecho y decir hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. No es que uno sea más que el otro. Esa es una teoría no conflictivista donde se acepta que hay tensiones y posibles contradicciones al interior de la Constitución, pero que la interpretación de esas tensiones y contradicciones tiene que darse a través de la fijación de los límites de un derecho frente a los límites del otro derecho constitucional y no porque un derecho tiene mayor valor que el otro. Es decir, no estamos hablando de superposición de derechos, sino que estamos hablando de delimitaciones de derechos. La Constitución, además, puede ser que sea deliberadamente incompleta. Es decir, puede ser, y ocurre así, y el mejor ejemplo, una vez más, es la Constitución de Estados Unidos, puede ser que deliberadamente sea una Constitución incompleta. Es decir, que al momento de crearse la Constitución, deliberadamente los creadores de la Constitución, la Asamblea Constituyente en los países que existe el fenómeno de Doctor, la... disculpe, Sí, habla con Cindy Miranda, estudiante segundo semestre de Derecho. sí, dime. Doctor, tengo una pregunta. ¿Me escucha? Te escucho perfecto. Usted acaba de decir que no se trata de que ningún derecho sea más importante que el otro, ¿cierto? Correcto. Entonces, a la hora de que a veces cuando se vulnera un derecho, entra en conflicto con otro, ¿cierto? ¿Qué No, pasa? no. El derecho constitucional, justamente, en derecho constitucional, la teoría conflictivista sí dice lo que tú estás Ajá, señalando, que hay un conflicto, un derecho entra en conflicto con el otro. La teoría ajá. no conflictivista señala que no es que exista conflicto. Lo que existe y lo que va a hacer la actividad que va a hacer el Tribunal Constitucional no es establecer que hay un conflicto porque los derechos constitucionales no entran en conflicto, porque estamos hablando de una unidad y si estamos hablando de una unidad, no puede ser que un derecho valga más que el otro derecho. Lo que se tiene que hacer es fijarle los límites y decir el derecho de libertad llega hasta acá y el derecho a la intimidad llega hasta acá. Y lo que va a ser la actividad jurisdiccional del tribunal va a establecer justamente cuál es esa frontera de un derecho frente a otro derecho. Pero no hay conflicto porque la Constitución es una sola unidad. Entonces no debemos de hablar qué derecho predomina frente a otro derecho, sino cuál es el límite de un derecho frente al límite que tiene el otro derecho. Y así vamos a ir delineando las fronteras de los derechos al interior de la Constitución. El tema no es solamente semántico, ¿ya? Porque al nosotros establecer de que es una unidad y que no hay conflicto, lo que va a pasar es que nos vamos a apoyar en la misma Constitución y en los valores y principios que existen en la Constitución justamente para establecer esa delimitación. No sé si aclaré tu duda porque te corté, la verdad que no llegué a escuchar tu pregunta. Discúlpame. No, sí, sino que nosotros acá en nuestra Constitución manejamos un derecho fundamental que es el derecho a la tutela. No sé si usted lo ha escuchado. Sí, claro que sí, acá también existe. Entonces, ejemplo, si yo tutelo, o sea, si presentan una tutela porque sienten que se le está vulnerando el derecho a la, pongamos, al buen nombre, un ¿Ya? ejemplo, al buen nombre, etcétera, etcétera. Y la contraparte dice que ella tiene derecho a la libertad de expresión. Entonces siento Correcto. que cuando se enfrentan esos dos esos dos derechos, que al igual son fundamentales porque usted dice que todos tienen el mismo nivel de importancia,
¿cómo se hace para ponderar, o sea, a cuál se le da cabida y a cuál tutelar? Correcto. Es justo lo que te estaba señalando. Es decir, tú lo podrías enfocar desde un punto de vista que un derecho vale más que el otro, ¿no? Pero tú al decir que un derecho vale más que el otro, lo que en buena cuenta estás diciendo es que un derecho constitucional tiene un valor superior frente al otro. Es decir, tendrías dentro de la Constitución, dentro de la teoría del conflicto, tendrías que un derecho de la Constitución vale más que el otro. Y eso es contradictorio con el concepto constitucional de ser una norma jurídica suprema, en el sentido de que todas sus normas se tienen que cumplir. Si todas las normas se tienen que cumplir y se tienen que hacer valer, ¿cómo es que tú vas a dejar de cumplir una norma para hacer cumplir la otra? Ahí hay una contradicción al hablar que un derecho constitucional tiene más valor que otro. Porque te voy a repetir, si un derecho constitucional tiene más valor que el otro, significa que el otro entonces es un derecho constitucional de segundo piso, de segundo nivel. Es un derecho constitucional que no tiene esa fuerza normativa que nos están diciendo que tienen que tener todas las normas constitucionales. Ahí hay una contradicción, no sé si la percibes. En cambio, si es que tú señalas que los derechos no es que uno tenga más valor que el otro, sino que lo que tú tienes que hacer es fijar los límites, delimitar hasta dónde llega uno frente al otro, no llegas a la contradicción, porque lo que va a ocurrir es que no es que un derecho valga más que uno, sino que un derecho llega hasta este punto y el otro derecho llega hasta este punto. Y lo que va a hacer el intérprete constitucional es mover ese punto. Lo moverá de repente más hacia la derecha o más hacia la izquierda, pero no es que un derecho vale menos que el otro, porque estaríamos hablando de derechos constitucionales de segunda clase. Y que, por otro lado, de repente, cuando se enfrenta, por ejemplo, el derecho a la intimidad frente al derecho de la libertad de expresión, de repente ahí el derecho a la intimidad vale menos que el de la libertad de expresión. Pero cuando el derecho de la intimidad, por ejemplo, colisiona con el derecho, no sé, imagínate al secreto de las comunicaciones, ¿no? En ese caso, ahí vale más el derecho a la intimidad. Es decir, tenemos que jerarquizar las normas constitucionales para ver qué norma vale más que la otra. Es decir, por ejemplo, el derecho a la vida vale más en términos normativos, al derecho a la intimidad. ¿O es que frente a la Constitución yo podría exigir con toda validez el derecho a la vida como el derecho a la intimidad? Lo que ocurre en la realidad es que yo los puedo exigir con la misma fuerza. Puedo ir a las mismas acciones de tutela que tú me estás señalando. Y no es que entre en conflicto la vida frente a la intimidad si ambos derechos concurren en un conflicto, en una controversia constitucional, sino que al hacer la interpretación de ambos derechos constitucionales, no voy a decir jamás que la vida predomina, y ese es el lenguaje que antes existía y que la doctrina moderna ha rechazado. No es que el derecho a la vida predomina sobre el derecho a la intimidad, sino que el derecho a la vida llegará hasta acá y el derecho a la intimidad llegará hasta acá, y que no estableceremos una jerarquía de normas constitucionales de mayor valor y de menos valor, sino que lo que estableceremos sería límites y delimitaciones de hasta dónde llega un derecho frente a hasta dónde llega el otro. No sé si he sido claro. Buenas tardes, hablado. Pues Alejandro Lacuada, también de segundo semestre de Derecho de la Universidad del SINU. Doctor, pero yo pienso que son legislaciones muy diferentes o puestas antagónicas, porque acá, según lo que hemos estudiado en el derecho constitucional y corrigiendo a la compañera Cindy, la acción de tutela no es un derecho fundamental, es un mecanismo de protección cuando sean amenazados o vulnerados derechos fundamentales acá en nuestro país colombiano. Por ende, los derechos fundamentales presentan un tipo de prelación, preponderancia a favor de otros derechos que se sientan en conflicto. Acá prevalece más siempre los derechos fundamentales, doctor, que ya que sea un derecho económico, cultural o derecho del medio ambiente. Cabe resaltar que el derecho a la salud ya está inscrito acá en nuestro país colombiano en el capítulo de los derechos fundamentales, con el fin de una ley del 2015 que no recuerdo el nombre, que se me escapa.
Entonces, doctor, yo pienso que son, la teoría de sacarla a usted, pienso que no entraría acá en nuestra legislación porque fuera un poco absurda y lógica, porque acá sí, según los estatutos de la Corte Constitucional y la jurisprudencia que dictaminan ellos, los derechos fundamentales sí presentan bastante preponderancia frente a los tipos de derechos de segunda y tanto tercera generación. Ok, mira, yo una aclaración para que no vaya a quedar ninguna duda, ¿ya? Evidentemente, todas las normas constitucionales tienen mayor valor que normas infraconstitucionales. Eso no he querido decir. Lo que yo he querido decir es que ante dos normas de carácter constitucional, no podemos hablar que una norma predomina sobre la otra, porque si no estaríamos hablando de normas de distinta categoría y de distinta fuerza normativa. Y si fuera así, entonces saquémoslo de la Constitución y pongámoslo en otro cuerpo normativo, porque lo que está en la Constitución, y eso sí aplica en todos lados, es una norma de carácter obligatorio con fuerza constitucional absoluta. No hay un derecho constitucional que no pueda hacerse valer de la misma manera el artículo 1 que el artículo 100. Evidentemente, si el artículo es programático, yo no podré exigir su cumplimiento, pero al establecer el carácter programático, sí voy a poder establecer también que el Estado, por ejemplo, haga acciones programáticas en ese sentido. Pero no podemos hablar que un derecho constitucional vale más que el otro, porque, les vuelvo a repetir, si hablamos que un derecho, incluso los derechos fundamentales, valen más que los derechos de segunda generación, ambos de carácter constitucional, no estoy hablando de normas infraconstitucionales, no, de carácter constitucional, lo que estaríamos hablando es que son derechos de segunda clase, que tienen menos valor, que no los podría exigir. Entonces, la Constitución dejaría de tener una unidad jurídica normativa y la interpretación la tendríamos que hacer de una manera diferente, porque estaríamos encontrando normas más importantes y normas menos importantes. Y yo, la verdad, no he encontrado ningún texto en Colombia que me jerarquice las normas de una constitución como normas más importantes y normas menos importantes. Doctor, Todas las normas tienen exclusivamente el mismo valor y la misma fuerza normativa. Yo lo que no doctor, estoy diciendo, un segundito, lo que no estoy diciendo es de que que no va a existir una tensión y contradicción entre ellas. Evidentemente que va a haber contradicciones y que podríamos sostener que el derecho a la vida es, entre comillas, más importante que el derecho tal vez a la educación. Pero ese límite se fijará no en función a decir que el derecho de la vida vale más que el derecho a la educación, sino exclusivamente estableciendo hasta dónde llega un derecho y hasta dónde llega el otro derecho. Sí, procede con tu pregunta. Antes de la que la alumna pues participe, a mí me gustaría, doctor Alberto, me gustan estos espacios porque en realidad generan estos debates que para la academia obviamente son demasiado importantes. Y si me permite la cuña, pues la estudiante, si no estoy mal, Cindy, que participó inicialmente hablando de estos conflictos, a ver si entonces de pronto yo llego más allá de lo que está proponiendo la estudiante, y es que el doctor Alberto Villanueva está tratando de darles a entender de que de acuerdo a las nuevas tendencias del derecho, la doctrina, pues la teoría de que entonces dos normas que son elevadas a rango constitucional se encuentran en conflicto, pues sería ilógico para esta doctrina. No obstante, al momento de hacerle sus aplicaciones, son las circunstancias fácticas las que le van a dar apertura a sus límites, es decir, hasta dónde llegará su eficiencia o su eficacia de esa norma, hasta qué punto se deben aplicar de acuerdo a las circunstancias fácticas. Entonces, esa nueva tendencia, permítame hacer esa cuña, doctor, con ese atrevimiento de su ponencia, pero esa apertura va a variar de acuerdo a la circunstancia fáctica de lo que se esté alegando, de lo que se esté pretendiendo como derecho. Entonces, en ese orden de ideas, yo pensaría que la problemática, doctor Villanueva, no es que si existe un conflicto o mayor jerarquía entre las normas, no, es que al momento de darle una ponderación, hacer ese juicio a criterio del juez,
la circunstancia fáctica le va a dar pie, le va a dar argumento para decidir cuál derecho va a primar sobre esta situación fáctica en concreto, no sobre todas, sino sobre esta situación fáctica en concreto. Ahora, la pregunta que tenía la persona que quería hablar, si es tan amable, con No, su participación. no, una pregunta, profe. Gracias por la claridad. Exactamente eso fue lo que traté de decir y de pronto no me hice entender que no se trata de que a los derechos se le dé uno más importancia que al otro, sino que cuando se ocurren este tipo de hechos, de que se sienten vulnerados dos derechos que son fundamentales, porque si bien la Corte colombiana ha dicho que aun cuando hay derechos de primera, segunda y tercera generación, todos son fundamentales, o sea, todos son de igual importancia. Entonces, que cuando entran se sienten vulnerados estos tipos de derechos en conjunto, se debe hacer como un test de proporcionalidad, de lo que usted decía anteriormente, se pondera los hechos fácticos, cómo ocurrieron, cómo se comunicó, quién lo comunicó, por dónde lo comunicó, para poder decidir a qué derecho se tutela y a cuál se le da más cabida conforme a los hechos, a lo que sucedió. Conforme. A ver, avancemos un poquito más, ¿no? Rey, la verdad lo resumiste perfecto. Lo explicaste mejor que yo, tal vez. Pero no sabía que teníamos esta comunicación, ¿ya? Entonces, como ahora sí que la tenemos, les voy a plantear un caso y quiero que después su intervención, ¿no? Ya sabemos entonces qué es una constitución, ya sabemos qué abarca, ya dijimos que puede incorporar arbitrariamente todo lo que una sociedad en un momento determinado lo considere. Entonces, les pongo un caso hipotético, ¿no? En un país determinado, ¿no? En un país determinado, había mucha hambre y mucha injusticia, ¿no? La sociedad estaba totalmente harta de sus gobernantes, que habían robado a diestra y siniestra. Es un país hipotético, por si acaso. ¿Ah? Y la gente en verdad se moría de hambre porque no había absolutamente ya ni siquiera algo que comer. Todos sus líderes anteriores habían escapado y la sociedad se quedó en total desamparo. En ese desamparo, esta sociedad, el país azul, llamémosle país azul, surge un líder. Y ese líder señala y dice, ¿saben qué? Si a mí me eligen gobernante, si a mí me eligen gobernante, yo me voy a encargar de hacer que esta sociedad prospere. No va a haber ni una sola persona que se vuelva a morir de hambre. Voy a crear una riqueza como la que ustedes nunca antes han visto, pero solamente les impongo una condición, que durante 10 años, me permitan a mí hacer lo que yo quiera hacer, sin ninguna restricción. Si ustedes me permiten durante 10 años a mí hacer lo que yo quiera hacer, ¿ya? Y ustedes me eligen, por ende, como gobernante, yo les prometo que pasados los 10 años, ustedes van a vivir una prosperidad como nunca antes la han. El pueblo desesperado, va a elecciones generales y vota al líder supremo por una amplia mayoría. El líder supremo, acto seguido, ya en el gobierno, dice, voy a hacer mi constitución. Y en la constitución pone exactamente lo que había dicho que iba a estar en su plan de gobierno. Era, a mí me dejan hacer lo que yo quiera hacer y en 10 años les ofrezco la prosperidad absoluta. Hace su asamblea constituyente, todos felices con el líder supremo que había comenzado a poner unas normas que efectivamente comenzaron a que la sociedad salga para adelante, y lo que ocurre es que se crea la Constitución y en la Constitución se le da esa prerrogativa máxima al líder supremo que incluía entre lo que él podía hacer lo que quería, el derecho a la vida y la muerte de todos los habitantes de ese país. Y él les dijo expresamente, oigan, yo voy a tener también el derecho a la vida y la muerte de todos ustedes. Y yo quiero que voten esa Constitución. Si ustedes no quieren votar esa Constitución y no me quieren dar el derecho a la vida y la muerte sobre todos ustedes, no hay problema. Yo me voy. Yo no vengo acá a rogarles que me quede, pero yo quiero que me den una Constitución en estos términos. La población vota la Constitución y se da la Constitución
Y el líder supremo del país azul comienza a gobernar, comienza a dar prosperidad y uno de sus planes que él tenía era que justamente para dar esa prosperidad, el país azul tenía muchos habitantes y que consecuentemente tenía que matar a la mitad de los habitantes para que los recursos de ese país pudieran alcanzar para todos. Entonces, el líder supremo sale en mensaje público, en cadena nacional, y les dice, ¿se acuerdan que ustedes votaron una constitución para que me daban el derecho a la vida y la muerte por ustedes? Bueno, ahora voy a ejercer ese derecho porque la única manera de darle prosperidad es que la mitad de este país tiene que morir. Porque solamente si nos reducimos a la mitad, va a ser la única manera en que vamos a poder nosotros tener la prosperidad que yo les he ofrecido y que voy a cumplir mi promesa. Y acto seguido establece un gran sorteo para matar a la mitad de la población, ¿no? Ahí con el documento de identidad, la cédula de identificación, hace un gran sorteo para matar a la mitad de la población. Evidentemente, gran parte de la población huye. La población que se queda logra el líder supremo a matar algunas decenas de miles y después que comenzó a matar a las decenas de miles, evidentemente ocurrió lo que debía de ocurrir. Hubo un golpe de Estado y al líder supremo lo derrocaron. En ese momento los llaman a ustedes como abogados, ¿no? Y les dicen, oiga, mire, hemos atrapado al líder supremo y queremos juzgarlo porque ha matado a la población, a nuestra población. El líder supremo, por su parte, dice, oye, un momentito, yo efectivamente los he matado, pero ustedes me dieron en la Constitución la posibilidad y la facultad para hacerlo. ¿Ustedes cómo resolverían este conflicto? Yo no tengo la posibilidad de, Rey, ahí no sé si me puedes ayudar a las intervenciones, por favor. Sí, claro que sí. Ellos en cualquier momento, entonces, viendo el caso, pueden hacer su participación en este momento. Recordándoles que las preguntas, dudas e inquietudes vamos a mantenerlas a partir de este momento al final, salvo que el presentador o el ponente pues haga sus aclaraciones. Entonces, en este momento, pues cualquiera que quiera hacer su intervención lo puede hacer de acuerdo al caso planteado por el doctor. A ver, ¿quién opina sobre el caso? Es decir, si ustedes fueran abogados de los que derrocaron al líder supremo, ¿qué harían con el líder supremo? ¿O el líder supremo está bien y el líder supremo tiene que salir exculpado porque al final la Constitución lo amparaba? ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? ¿El líder supremo se tiene que ir a su casa? ¿O al líder supremo hay que juzgarlo por las muertes que cometió? ¿Nadie se atreve? No tengo cómo yo hacer que levanten la mano, así que... Sí, por acá, a ver, un momentico. ¿Sí me están escuchando? ¿Me están escuchando en este momento? Sí. Listo, el Lecter dice que diría que el gobernante está actuando conforme a la ley, es el aporte del Lecter. ¿Ya? Claudia, yo creo que deben de juzgarlo. Y Claudia, ¿y por qué lo juzgarían? Si la Constitución lo amparaba. Doctor, yo pienso que ya eso es como más al aspecto deontológico y ético, pero si somos bastante objetivos y miramos la situación desde una perspectiva de nosotros como abogados, pienso que él actuó conforme a la ley y fueron las facultades que le dimos nosotros como pueblo, que después posteriormente nos vio afectados. Correcto. A ver, avancemos un poquito porque veo que es difícil las intervenciones, ¿ya?
A ver, este tema del líder supremo no es un tema en verdad tan hipotético, ¿no? Históricamente surgió al terminar la Segunda Guerra Mundial con el juicio de Nuremberg. Los jerarcas nazis, ¿no? Ellos señalaban que si es que habían cometido atrocidades en el régimen nazi, lo habían cometido en base a un cuerpo normativo que les permitía y les validaba hacer lo que hicieron. Y que por ende no deberían de ser juzgados porque legalmente a nadie se le puede juzgar por hacer cumplir la ley y la Constitución alemana. Esto más allá de todas las teorías sobre, sobre el cumplimiento del deber y lo que surgió también incluso en Argentina cuando se juzgó a los militares del gobierno militar argentino. Pero en el juicio de Nuremberg se vio con claridad cómo es que puede ocurrir que una constitución valide una serie de cosas, una serie de atrocidades, y que por ende las personas puedan sostener válidamente lo que alguno de ustedes ha sostenido hace un momento. Si al final la constitución lo amparaba y la ley lo amparaba, el jerarca nazi, ¿por qué delito podía ser juzgado? Dense cuenta que además, adicionalmente, y en la constitución está este principio penal, es no hay delito, no hay pena si no hay delito previo, ¿no? Consecuentemente, ¿cómo yo iba a juzgar al jerarca nazi si es que el jerarca nazi no cometió delito al momento que cometió las acciones por las cuales estaba siendo juzgado? Y evidentemente el tema ontológico, el tema ético, era un tema que no podía ser sacado por parte de los ganadores de la guerra, porque eso no validaba y no los iba a justificar en la historia en el cumplimiento de estricto de la ley. Es decir, si, los ganadores de la guerra los juzgaban a los jerarcas nazis en base a razonamientos éticos, evidentemente no iba a tener una base jurídica sólida que pudiera sostener que valía, que era válido y que era legítimo sancionar a los jerarcas nazis. Y en buena cuenta podría ocurrir que ellos mañana más tarde sean juzgados por lo mismo, y con mayor razón, porque ellos tampoco tenían una base legal constitucional que pudiera hacer que el jerarca nazi sea sancionado. Entonces, el caso del líder supremo, el país azul, no es un caso tan hipotético, porque sin el dramatismo de los juicios de Nuremberg, se dan también permanentemente en nuestras sociedades, donde los gobernantes se comienzan a excusar no solamente en la existencia de una constitución que de repente la hicieron a su medida, sino también en la existencia de legislación creada al amparo de esa constitución que la hicieron a su medida. Entonces, ¿por qué voy a ser juzgado? ¿Por qué me vas a sancionar? Ese problema, y ahí la importancia de saber qué es la Constitución, porque si la Constitución puede incorporar arbitrariamente cualquier tema y podría la Constitución establecer cualquier tema, entonces podrían darse estos fenómenos como los del jerarca nazi. Y ahí se comienza a hablar de que hay un derecho más allá de la Constitución escrita y comienza a surgir una teoría más allá de la teoría positivista del derecho, que en su momento fue la más extendida. Es decir, derecho es aquello que está escrito, para hacerlo con brevedad la definición de la teoría positivista del derecho, ¿no? Siendo Kelsen uno de sus grandes propulsores, ¿no? Es decir, va a ser derecho lo que está escrito, lo que no está escrito y lo que no dice la ley, sencillamente no es parte del derecho. Si la Constitución a mí me permite matar, yo voy a poder matar. Si la Constitución me dice, oye, es válido exterminar a una raza, va a ser válido exterminar una raza. Entonces,
tenemos un concepto positivista del derecho y será constitución exclusivamente lo que aparezca en ese cuerpo normativo y yo poder incorporar en ese cuerpo normativo lo que quiera incorporar y validar con eso mis acciones. Surgió por ello la necesidad y comenzó a generarse la teoría que había sido desechada en su momento y que se fue reformulada a raíz de los juicios de Nuremberg, fue reformulada y relanzada, evidentemente, con una concepción mucho más moderna, que es el concepto justnaturalista del derecho. Es decir, en el concepto justnaturalista ya no es la norma escrita lo único que vale, sino que además hay un derecho inmanente, un derecho que va más allá de lo que un país podría sancionar en su constitución y que donde podría sostenerse, por ejemplo, que un derecho inmanente que va con el ser humano en general por ser humano en sí, es el derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida, así tu constitución dijera de que estaba permitido matar, resultaba claro que esa constitución en ese artículo era una violación a ese derecho justnaturalista que va más allá de tu cuerpo normativo en un país concreto. Eso es lo que hizo y que generó la creación de tribunales internacionales que hasta ahora existen. Tribunales internacionales que van más allá de la Constitución y que regulan el derecho internacional del ser humano, se podría decir, en base a categorías, valores y principios que resulta claro que nos otorgan también, por otro lado, una suerte de inseguridad, porque con el derecho positivista yo tengo claro qué es derecho y qué no es derecho. Con el derecho justnaturalista no tengo claro al final qué es derecho y qué no es derecho, porque dependerá mucho del concepto justnaturalista de lo que es derecho, cuál es ese derecho inmanente para yo poder sostener qué cosa es válido, qué cosa es constitucional y qué cosa no es constitucional. Y acá es que se habla además, y por eso el ejemplo lo traía a colación, con el concepto del bloque de constitucionalidad. Es decir, se ha generado un concepto de bloque de constitucionalidad donde se señala al momento de interpretar la Constitución que Constitución no solamente será ese cuerpo normativo, ese documento que llamamos Constitución, sino que se incorporará con el mismo valor de constitucionalidad lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, que son normas diferentes a la Constitución, pero con rango de Constitución. Básicamente, ese bloque de constitucionalidad está compuesto por la Constitución como el núcleo duro de ese bloque, más los tratados internacionales que se les ha dado un rango de constitucional, como por ejemplo la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y adicionalmente a esos tratados internacionales que se le ha dado rango constitucional y que por ende forman parte, se han incorporado a este bloque de constitucionalidad y además incluso normas que son de menor rango de la Constitución, como podría ser una ley, siempre y cuando esa ley haya sido dada dentro del desarrollo de un derecho de constitucionalidad. Les pongo un ejemplo. En el Perú, no sé exactamente cómo sucede en Colombia, cuando el gobierno de turno quiere sacar normas especializadas, puede presentar un proyecto de ley al Congreso y el Congreso debatir la ley y expedir la ley. Pero el gobierno también podría pedirle al Congreso, oye, Congreso, dame 20 días o 60 días, el plazo que solicite el gobierno con unos límites que están puestos en la Constitución, para que yo emita ya no una ley, sino un decreto legislativo. O sea, yo te pido a ti, por ejemplo, que me des normas excepcionales para combatir la pandemia del coronavirus y yo en ese plazo voy a emitir no leyes, sino decretos legislativos. Y esos decretos legislativos, tú después, si quieres, los derogas. Pero déjame a mí elaborar estos decretos legislativos porque en el Congreso no es posible hacerlo, dado de que esto requiere rapidez y requiere además un conocimiento técnico que en el Congreso a veces
no es posible por el debate político. El Congreso emite una ley ante el pedido del Ejecutivo, y siempre y cuando esté de acuerdo, evidentemente, y le dice, efectivamente, Ejecutivo, tú vas a poder expedir decretos legislativos sobre todo lo relacionado al combate del coronavirus y exclusivamente en la compra de material médico para traer todo lo que necesitas para combatir el coronavirus. Entonces, se emite una ley. Esa ley que autoriza la emisión de los decretos legislativos, según la teoría de los bloques constitucionales, también forma parte del bloque constitucional, porque cuando se vea si el decreto legislativo es constitucional o no, no solamente se verá su constitucionalidad en función a la Constitución propiamente dicha, sino en función a esta norma autoritativa. Si es que el decreto legislativo, por ejemplo, al expedirse, fue emitida en base a una ley que solamente le dio y le restringió emitir decretos legislativos para el tema del coronavirus, y por ejemplo trae también normas de control de horas de los médicos, esa norma, ese decreto legislativo, de repente no es inconstitucional si lo vemos con la Constitución, pero sí será inconstitucional si es que incumple la ley que le autorizó emitirse. Entonces se sostiene que estas leyes que son de desarrollo constitucional forman parte también del bloque de constitucionalidad. Entonces, a la pregunta inicial de esta clase, ¿qué es la Constitución? Nos encontramos que la Constitución tiene un concepto estricto que comprendería exclusivamente la forma de organización del gobierno, la forma y contenido de las leyes, el control jurisdiccional. Adicionalmente, todos estos derechos que arbitrariamente una sociedad determinada podría incorporar a la Constitución. Adicionalmente a todo esto, los bloques de constitucionalidad compuestos por normas y tratados internacionales y por fuentes de rango de ley que hayan sido reclamadas por una disposición constitucional. Todo eso será la Constitución. Pero ahí no se agotan nuestros problemas, porque a través de la interpretación constitucional, como hemos visto con el tema del derecho, la interpretación filosófica del justnaturalismo, podría ser que incorporemos con rango constitucional derechos que no se encuentren ni en la Constitución ni en ningún bloque de constitucionalidad, porque será el intérprete quien podrá incorporar en la Constitución concepciones con rango constitucional y que serán de validez con carácter de constitucionalidad. He ahí la importancia que la Constitución defina claramente quién puede interpretar la Constitución, porque aquellos que puedan interpretar la Constitución serán los que podrán incorporar en la Constitución muchas más cosas que el texto escrito de la Constitución, dado que se entiende que la Constitución no es en sentido positivista solamente el texto escrito, sino que es mucho más que el texto escrito y que se habla por ello de valores y principios. Y acá el tiempo, me falta aún media hora, es que voy a llegar a un tema que es las tres teorías que existen sobre cómo interpretar la Constitución, que son cruciales, porque como se darán cuenta, dependiendo de cómo interpretemos la Constitución, puede ser que incorporemos muchas más cosas con rango constitucional que las propias del texto normativo. Y la primera teoría es la teoría cognitiva. La teoría cognitiva de interpretación de una Constitución señala que el intérprete lo único que tiene que hacer es descubrir el significado de la norma escrita. Esto es el positivismo jurídico, el formalismo jurídico, es decir, el intérprete constitucional lo único que tendrá que hacer es interpretar la norma y conocer su significado por diversas fuentes y diversas herramientas de interpretación, pero no podrá irse más allá del elemento cognitivo de descubrimiento del texto. Es decir, el
la actividad jurisdiccional, los jueces, lo único que harán será interpretar el derecho constitucional. Una teoría moderna de este positivismo jurídico, de este formalismo jurídico, es la del filósofo de Dworkin, que señala que el derecho lo componen reglas y principios, que no hay lagunas normativas. Y consecuentemente, si el derecho no hay lagunas normativas, si el derecho es un ente que lo abarca todo, y de Dworkin ahí, en esta teoría moderna de lo que es el derecho, evidentemente no escapa de algo evidente. Habrá ciertas cosas que no estarán reguladas en un texto escrito, pero lo que señala de Dworkin es que lo que no está escrito está completado por reglas y principios y que consecuentemente no hay una laguna normativa, dado que estas reglas y principios serán las que llenarán esas lagunas y harán desaparecer las lagunas normativas y que el intérprete tendrá consecuentemente una discreción débil, muy débil, al momento de aplicar las reglas y principios al caso concreto que tal vez no tenga una norma positiva concreta. En esta teoría cognitiva, que es la más restringida, parte del positivismo jurídico, pero no el positivismo jurídico de existente en la controversia que se dio en los juicios de Nuremberg, porque en los juicios de Nuremberg era el positivismo jurídico clásico. De Dworkin desarrolla ese positivismo jurídico. De Dworkin es un autor reciente, del siglo XX, ¿ya? Desarrolla el positivismo jurídico y lo lleva más allá, y a raíz, tomando el positivismo jurídico clásico, lo lleva a esta situación de reglas y principios, y de Dworkin hubiera aplicado en el juicio de Nuremberg estas reglas y principios, pero no señalando que recurre a un derecho inmaterial, a un derecho justnaturalista, que de repente nos da los principios religiosos o los principios de Dios o los principios de la ética. De Dworkin dice, no hay que recurrir a esos principios, sino que hay que recurrir al propio derecho. El propio derecho nos da reglas y principios, y ante esa laguna que puede suceder, como en el juicio de Nuremberg, vamos a completar esa laguna con reglas y principios que provienen del mismo derecho. Pero el juzgador va a tener exclusivamente hacer una acción cognitiva de conocer qué dice ese derecho positivo y qué dicen esas reglas y principios para completar esas lagunas normativas. La siguiente teoría de interpretación es la teoría escéptica. En esta teoría escéptica lo que sostienen es de que no existe en verdad un derecho totalizador. Es decir, se sostiene que sí hay lagunas del derecho y que esas lagunas tienen que ser completadas de alguna manera. Entonces, que la manera de completar esas lagunas es a través de una dimensión subjetiva o ideológica del juzgador en un momento dado. Es decir, el juzgador, el juez, en un momento dado va a tener que llenar esa laguna y la llenará en una manera subjetiva en base a sus propios principios, a sus propios prejuicios o a su conciencia ideológica. Ante la laguna, el intérprete del derecho, el juzgador, la llenará de una manera, la verdad, bastante libre, subjetiva e ideológica. Entonces, en esta teoría escéptica, la existencia de lagunas permiten que el juzgador no se convierta el juzgador en un simple intérprete de la ley, sino que se convierta en un creador de la ley. Esta teoría escéptica es muy defendida por el activismo judicial. No sé si ustedes han escuchado la palabra activismo judicial, donde los intérpretes de la Constitución, básicamente el Tribunal Constitucional, cada vez que hay un conflicto o de bastante tensión en una sociedad, nos sacan interpretaciones que a más de uno nos llaman la atención, porque en buena cuenta, al expedir el Tribunal Constitucional sus sentencias, lo que está haciendo es alejarse a veces bastante del texto constitucional bajo el pretexto que hay una laguna y que ellos lo tienen que completar, que al final ellos son más que el Congreso, más que el Ejecutivo,
más que el Poder Judicial y que ellos al final pueden hacer derecho constitucional. Y existe al interior del Tribunal Constitucional una serie de sentencias, son llamadas en forma distinta en cada país, que tiene incluso un rango de interpretación de la Constitución que va más allá de lo que dice la Constitución. Ahí el activismo judicial es donde el juez va más allá del aspecto cognitivo, del aspecto de conocer, y comienza a generar derecho constitucional, en este caso los tribunales constitucionales. Kelsen era un propulsor de la teoría escéptica a pesar de su positivismo, porque Kelsen señalaba de que efectivamente ante una situación dada era posible la existencia de varias interpretaciones, pero que será solamente derecho positivo la que llegue a ser sentencia. Es decir, Kelsen reconocía la existencia de las lagunas, Kelsen reconocía que el intérprete podía tener varias alternativas de interpretación, pero que se convertirá en derecho positivo lo que se expedía en la sentencia, en este caso, lo que expide, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, creando derecho constitucional, porque ellos en el activismo judicial pueden hacer y decir ante la existencia de lagunas en la Constitución. Este activismo judicial fue muy criticado, sobre todo en la doctrina americana, porque ustedes saben que la doctrina americana no existe un tribunal constitucional dedicado, sino que es la Corte Suprema Federal, la que hace el control constitucional. Entonces, la Corte Suprema era muy proclive, al igual que lo es nuestros tribunales constitucionales, de apartarse, llegar al límite y llegar a territorios a veces insondados de interpretación para crear verdadero derecho constitucional amparados en ese activismo judicial. Eso hizo que se creara la teoría intermedia, lo que se llamó el realismo jurídico, siendo el propulsor el filósofo americano Hart, también del siglo XX. Este Hart lo que señalaba es de que en verdad, decía Hart, acá hay un núcleo esencial, es decir, el tribunal, la Corte Suprema en Estados Unidos, en ese caso, en verdad, ante el núcleo esencial de qué es Constitución, jamás se va a poder apartar. Decía que hay casos simples y casos complejos, y que en los casos simples sí iremos a una labor cognitiva. Por eso es intermedio, ecléctica esta tercera teoría de interpretación. Es decir, en los casos simples habrá un núcleo duro, un núcleo esencial, en donde el intérprete constitucional, en este caso el Tribunal Constitucional, en su realidad la Corte Suprema, tendrá que basarse exclusivamente en el significado interpretativo propio de la Constitución, pero habrán zonas de penumbra, casos complejos, en donde el intérprete constitucional lo que hará será irse hacia una interpretación bastante escéptica, donde será su dimensión subjetiva o ideológica la que lo llevará a ese intérprete constitucional a llenar esa laguna, a completar el caso legal ante casos complejos. Entonces, lo que reconoce el realismo jurídico es que jamás vamos a lograr jueces que simplemente se dediquen a ser la voz de la ley, teoría cognitiva, sino que los jueces, en algunos casos, necesariamente van a ser creadores de ley, en este caso, de normas constitucionales. Y que es ahí, en ese realismo jurídico, por eso el término de realismo jurídico en el sentido de reconocer lo que viene sucediendo, y que no podemos agarrar a los tribunos constitucionales y decirles, no hagas lo que estás haciendo porque siempre lo van a poder hacer. Y si sacamos una norma constitucional que digan de que tiene que ser solamente cognitivo, ya encontrará el intérprete y el tribuno constitucional del momento ver cómo se sale de ese corsé que le podemos dar para irse a crear derecho constitucional, porque es algo que esté innato en la actividad jurisdiccional de todos los jueces, incluyendo los jueces constitucionales. He ahí lo importante y lo crucial en verdad, y a eso apunta el realismo jurídico, del nombramiento de las personas que van a interpretar la Constitución. Resulta crucial saber quiénes van a ser aquellos miembros del Tribunal Constitucional o aquellos miembros de la Corte Suprema que van a resolver los casos de interpretación, dado de que si se les reconoce a ellos un valor creativo, un valor creador de derecho constitucional,
va a ser en base a su ideología, en base a su dimensión subjetiva, que ellos van a decir derecho, y es algo que, por ejemplo, se ve en una forma muy abierta. Ese debate lamentablemente no sucede en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí, cuando se elige a un nuevo vocal de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Ahí se le pregunta, por ejemplo, ¿tú crees en el aborto o no crees en el aborto? Porque el aborto sea permitido constitucionalmente en Estados Unidos o no sea permitido constitucionalmente en Estados Unidos depende de una decisión de la Corte Suprema. No depende de una labor cognitiva, porque en su constitución y en todo su cuerpo normativo no existe ninguna norma legal que diga si el aborto está permitido o no está permitido. Será el intérprete constitucional, en este caso, el miembro de la Corte Suprema que es elegido con su dimensión subjetiva e ideológica, quien dirá si el aborto es constitucional o no es constitucional en Estados Unidos. Ese mismo fenómeno sucede en nuestros países latinoamericanos, pero lamentablemente no existe una discusión adecuada al momento de nombrar a nuestros tribunos en el Tribunal Constitucional para poder preguntarles cuáles son en verdad sus bases ideológicas y sus bases subjetivas, porque serán esas bases ideológicas y subjetivas las que los llevarán en esta visión, ya sea escéptica o intermedia, a decir derecho constitucional. Muchas gracias. Con esto doy por concluida lo que les quería llegar, que quedo abierto, por favor, a cualquier consulta, cualquier duda que tuvieran bien hacer. Y espero haber sido claro, o sea, disculpen si no les he sido, a veces es difícil por este medio. Claro, doctor, muchísimas gracias por entonces sus apreciaciones, sus temáticas. Agradecemos mucho también por esta oportunidad que nos ha brindado. Y bueno, en este momento entonces damos paso a hacer esas aclaraciones que en su debido momento algunos estudiantes, algunos alumnos generaron, como por ejemplo, doctor, le hago aquí entonces entrega de la siguiente pregunta, que la realiza Fernán Torres. Dice, doctor, muy buenas tardes. ¿Podría decirme, en lo que concierne a la parte dogmática de la Constitución de Perú, la estructura sustancial es igual o parecida a la Constitución colombiana? Bueno, pues... Sí, o sea, si yo justamente antes de preparar la clase comparé las dos constituciones, la de ustedes es de 1991, la nuestra es del 93, y estoy seguro que el constituyente del 93 tomó como una de sus fuentes referenciales la de ustedes, que es anterior. Y efectivamente son muy parecidos, inclusive en su estructura orgánica, en su orden interno. Son muy parecidas. La verdad que todas las constituciones latinoamericanas son muy, pero muy parecidas. Y claro, entendiendo pues entonces esta parte dogmática para también estudiantes que están de primer semestre aquí, esta parte dogmática, pues digamos que el doctor se refiere a su parte de principios, valores, toda su estructura como tal, configurativa, filosófica, que le da pie al surgimiento de una nueva constitución. Coincido con él en su relación a las constituciones latinoamericanas bastante parecidas. La siguiente pregunta la hace el estudiante José Alejandro Olascuaga. Dice, doctor, ¿el realismo jurídico podría ser similar al iusrealismo? O sea, hace referencia al iusrealismo. Sí, efectivamente, es exactamente lo mismo. Bueno, muy bien, por acá no veo otras preguntas que quieran realizarle. Sí, Cindy, adelante, Cindy. Si pueden hacer sus preguntas también levantando su mano en la aplicación, pueden realizarla libremente. No es una pregunta, sino como un comentario, sino que a la ley no ser clara, es que si la ley fuera clara no existieran las sentencias. Sabemos que las sentencias van basadas en la casuística, en la hermenéutica, y esta hermenéutica, si bien es como interpretación de texto, pero no es lo que yo quiero interpretar como juez o lo que quiere interpretar la otra persona, es la interpretación de lo que el legislador quiso decir con esa norma. A raíz de eso,
nacen las sentencias basadas en estos casos debido a que el legislador no puede en un código generalizarlo y llenarlo de la manera en cómo se harían los casos. Pongo un ejemplo. El delito de homicidio. Cualquiera que matare a otro incurriría en prisión de tanto a tantos años. Hay muchas maneras de matar o quitarle la vida a una persona, de cometer homicidio, y el legislador no puede plasmar todas esas formas y todas esas maneras en un código porque sería muy extenso. Entonces, ¿qué hace el legislador? Para aclarar ciertas dudas conforme al tipo al suceso, lo que hace es sacar una sentencia basada en casos, basado en casuística, para que para que nosotros le demos la interpretación o se da a entender con lo que ellos quieren tratar de decir respecto a esa norma. No sé Sí, si me hice entender. sí, sí, te entendí claramente. Efectivamente tienes razón, pero lo señalé en un momento de mi exposición en el sentido de que hay algunas constituciones incluso que deliberadamente dejan lagunas para que esas sean completadas por la sociedad a través de las sentencias o a través de debates que llegan a generarse leyes. Ahora, pero lo cierto está que hay leyes que son muy claras, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de si yo mato a alguien, resulta claro, creo que en nuestras constituciones eso está prohibido, ¿no? Pero hay muchas otras cosas donde, por ejemplo, en nuestras constituciones, no recuerdo ahorita en la colombiana, pero les garantizo que debe haber un artículo similar, dice que yo tengo derecho a la vida y a desenvolverme en la sociedad, ¿no? Y a desenvolverme en todos mis aspectos. Entonces, si yo hay un derecho que me dice que yo tengo derecho a la vida y desenvolverme como persona humana, ¿qué pasa con el derecho de los homosexuales que quieren casarse? Entonces, yo he revisado su constitución y eso no está permitido en su constitución. O sea, la familia está restringida al hombre y la mujer. En el Perú es lo mismo. Pero, por ejemplo, los que promueven el matrimonio entre homosexuales sostienen de que hay una violación a su derecho a la vida. El hecho de que no pueda permitirse que ellos puedan casarse les impide desenvolverse y desarrollarse perfectamente en la sociedad y que eso violentaría sus derechos constitucionales. Y acá viene una vez más la discusión que tuvimos, o el debate más que discusión al inicio de esta exposición, sobre qué derecho primaría más bajo el concepto conflictivista, el derecho a la vida que tienen los homosexuales de desarrollarse socialmente o el derecho a que establecido un artículo concreto que dice qué cosa es el matrimonio. En el Perú, por ejemplo, si bien no está permitido el matrimonio, el desarrollo del derecho constitucional, del derecho de vida y de realización personal en la sociedad, conllevó a que sí se autorizara las uniones de hecho, la unión civil, perdón, entre personas del mismo sexo, ¿no? Y el debate tiene un debate constitucional. Y si mañana más tarde existe algún miembro del Tribunal Constitucional que tenga una base ideológica subjetiva que le permita introducir a través de un caso, con la mayoría de sus miembros, evidentemente, la posibilidad de que esto tenga un rango constitucional, lo va a hacer, porque ahí vemos claramente cómo, interpretando la Constitución, se puede llegar a través de la teoría intermedia o la teoría escéptica a crear derecho constitucional a partir de normas que aparentemente pueden ser muy claras. Es decir, la Constitución colombiana yo lo he leído, ahí dice el matrimonio y la familia es hombre y mujer, no admite otra interpretación. La Constitución peruana lo dice en el mismo sentido, pero en base a la interpretación podemos llegar a temas como permitir constitucionalmente el matrimonio entre hombre y entre personas del mismo sexo. No sé si hay más preguntas. Claro, doctor, en este momento escribe el alumno nuevamente Lexter, pues lanzando usted puede revisar también en su chat, Ah, ya, lanzando sí. sus preguntas, dice el alumno Lexter, ¿podría recordarme a qué hace referencia la característica jurisdiccional de la Constitución? Y segundo, ¿qué opina sobre establecerse dentro de las características antes mencionadas la supremacía que tiene
la Constitución sobre las demás normas. Sí, cuando habla de la característica jurisdiccional, no estoy hablando de los derechos del debido proceso, que también está en la Constitución, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela, sino la capacidad que tiene la Constitución y la necesidad que tiene la Constitución de incorporar en sus normas cómo es que la Constitución va a ser controlada y cómo se va a realizar consecuentemente una actividad jurisdiccional, constitucional, ya sea a través de la acción de interpretación de la Constitución o ya sea a través de su cumplimiento. Y para ello los países han elegido básicamente hasta 3 sistemas generalizados. Uno, la existencia de un tribunal constitucional autónomo, que es lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Perú, por ejemplo. Es un tribunal que escapa del Poder Judicial. Esa es una de las características de la Constitución. O sea, dice quién me va a interpretar, quién va a decir qué cosa es constitucional o no, lo dice el Tribunal Constitucional. Otros países en sus constituciones señalan que va a ser la misma Corte Suprema. Y en ese caso, es el caso más emblemático, es el de Estados Unidos. Su Corte Suprema dice que es constitucional y que no es constitucional. Una tercera alternativa es que es un órgano dentro del Poder Judicial, pero un órgano separado. Es decir, los vocales que dicen derecho común, la Corte Suprema, se crea una sala especializada exclusivamente en derecho constitucional. Las 3 variables son las posibles. En Latinoamérica se ha impuesto la existencia de este Tribunal Constitucional bajo la idea de que no sean contaminados por la actividad jurisdiccional del día a día, ¿no? A eso me refería con la característica jurisdiccional de la Constitución, es decir, la Constitución tiene que decir qué cosa, a quién la va a interpretar y cómo lo va a interpretar. Respecto a tu segunda pregunta, la supremacía de la Constitución, ese es un rango esencial y básico que no surge al inicio de la creación de las constituciones, pero surgió muy inmediatamente después. La Constitución surge inicialmente exclusivamente para constituir el Estado y decir exclusivamente cómo es que se iba a organizar ese Estado. En una fase inmediata siguiente, muy rápida, comienza a darse a esa Constitución un carácter de norma suprema, siguiendo la teoría y la ideología filosófica de Kelsen, que hablaba de la estructura jerárquica de las normas. Entonces, en esa estructura jerárquica, la Constitución tenía que estar en la cúspide de la pirámide kelseniana, y en esa cúspide de la pirámide kelseniana se le daba la supremacía jurídica sobre todas las normas. Entonces, eso es un tema innato de la Constitución. Hoy en día, una Constitución que no se encuentre como una norma suprema no es una Constitución, será cualquier otra cosa menos Constitución, porque esa es una de las características esenciales para que podamos hablar de Constitución. Acá veo otra pregunta que es, teniendo en cuenta que nuestra Constitución... Sí, a ver, lo que pregunta su compañero es si la Constitución ya establece cómo tiene que ser renovada, cómo tiene que ser cambiada, cómo tiene que ser reformulada. Entonces, la Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución tiene que darse en una situación extrema. Sí, tiene que ser una situación extrema y en principio, incluso si fuera una situación extrema, no debería de ocurrir, porque la Constitución ya dice cómo se va a reformar. Lo que sucede cuando se crea una asamblea constituyente y se crea una nueva constitución es producto no tanto de una necesidad jurídica, sino más es producto de ese elemento sociológico que les había comentado que tiene la Constitución. En su dimensión sociológica, la Constitución, que va más allá de su dimensión jurídica, en su dimensión sociológica, la Constitución sirve como un elemento, una herramienta de reafirmación de un Estado. Entonces ese Estado, cuando es capturado por una nueva organización, una nueva ideología, quiere hacer una refundación del Estado. Y la única manera de refundar el Estado es a través de la creación de una nueva Constitución. No le sirve reformularla, porque reformular será construir su nuevo Estado con los cimientos del Estado anterior, y ellos en verdad lo que quieren es borrar cualquier vestigio del Estado anterior para ir a un nuevo Estado. El derecho constitucional, y acá es un elemento que no he desarrollado, no tiene una dimensión exclusivamente jurídica, a diferencia de otro tipo de derechos
como podría ser el derecho civil. En el derecho civil, el debate y la discusión interpretativa puede darse exclusivamente con fundamentos exclusivamente jurídicos. En el debate constitucional, en el derecho constitucional, no solamente prevalecen y no solamente están en juego principios normativos y jurídicos, sino además elementos políticos. Puede ocurrir en esa dimensión política y sociológica que se llegue a soluciones constitucionales que no están previstas en la Constitución, porque ocurriría ahí, y ahí es donde vamos a este tema de bloques constitucionales y de interpretaciones constitucionales, donde nos vamos hacia una interpretación totalmente alejada del texto constitucional, porque está esa interpretación cargada con un tema subjetivo, con un tema ideológico que es aceptable en la interpretación constitucional, dado que, como vuelvo a repetir, no descansa exclusivamente en fundamentos normativos jurídicos. Hay mucha carga política, mucha carga ideológica. Nosotros en Perú hace poco, por ejemplo, tuvimos todo un debate constitucional a raíz de la renuncia del presidente que se había elegido en el Perú, que era Pedro Pablo Kuczynski. Se lo vacó en el cargo y lo que decía las reglas de sucesión presidencial establecidas en la Constitución era que quien tenía que suceder en el cargo era el debate era que el Congreso podía vacar al siguiente presidente y el presidente, que en ese momento ya era Vizcarra, podía disolver el Congreso. Y lo que ocurría era quién hizo primero qué hizo. ¿El presidente fue el primero que disolvió el Congreso o el Congreso fue el primero que vacó al presidente? Si hubiéramos ido a una interpretación exclusivamente jurídica, les garantizo que encontrábamos una sola solución. Pero en el debate que surgió a raíz de esa discusión, surgió una serie de debates donde si en medios de comunicación salían 5 expertos en derecho constitucional, cada uno tenía su propia interpretación y agrupados en función a su ideología política que ellos tenían. Y ninguna de ellas era reprimible o era una interpretación jurídicamente inválida, sino que estaba cargado con ese sesgo ideológico que la interpretación constitucional lo permite. Al final, lo que primó fue lo que sucedieron en los hechos, y después los constitucionalistas le han encontrado el ropaje constitucional para validar esa situación que se dio en los hechos. Pero la interpretación constitucional tiene mucho de lo que llama Hart el realismo jurídico, donde el intérprete al final llenará esas aparentes lagunas y dirá él mismo cuándo hay laguna y cuándo no, que es otra discreción que tiene. Y cuando le interesará entrar y actuar, hablará de la existencia de una laguna más grande donde de repente otros solamente ven charquitos. ¿Para qué? Para que hablar de laguna, poder tener más libertad en decir más cosas. Ya no hay más preguntas, creo, ¿no? Por lo visto, entonces ya no hay más preguntas y pues en ánimo de no tratar de sobrepasarnos en su valioso tiempo, doctor, y no abusar en ese tiempo que muy amablemente usted nos ha prestado en este día de hoy para esta maravillosa clase, pues damos por culminado esta sesión agradeciéndole su asistencia, enviándole un grato saludo por haber aceptado la invitación de la Universidad del Sínodo Seccional Cartagena en Colombia, y a todos los presentes, alumnos, exalumnos y de otras instituciones que también pudieron estar presentes en esta sesión. Muchísimas gracias, esperando que también podamos contar con usted, doctor, y con ustedes presentes en una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ustedes, a la Universidad de Sinú, por favor. Encantado de poder colaborar. Muchas gracias por las preguntas. Una clase se hace mucho más entretenida cuando hay preguntas, hay debate. Muchas gracias a todos y espero poder visitarlos cuando acabe esto y sigamos cuidándonos, por favor, a cuidarnos todos. Esperemos que sí. Así es, doctor. Muchísimas gracias. De verdad que estos espacios son bastante importantes para nosotros, más cuando estamos apenas empezando este duro caminar, como lo es la carrera del derecho. Muchas gracias, porque también es importante para nosotros tener estas clases de derecho comparado, son bastante importantes, y pues excelente la visión de esta teoría de un constitucionalismo un poco más moderno. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego a todos.